Me ha llegado el libro, Ah, qué bueno. que es maravilloso, que es un libro que trata de rescatar a estas figuras que hicieron el diseño mexicano. Esta persona, Félix Tissot, vivió en Tasco. Cuéntanos un poquito, y cómo te sientes con este libro. Pues estoy muy contenta porque, digo, ya te contaré un poco más adelante del proceso, fue un trabajo muy colaborativo, Ujú. pero yo tengo esta convicción que esta historia del diseño que está por construirse no es una historia hegemónica, ¿no? Ni una historia lineal, sino está compuesta y conformada de muchas pequeñas historias, que es en lo que a mí me ha interesado trabajar. Muchos de estos inmigrantes, ¿no? Que llegaron a México con esta promesa de un país nuevo después de la revolución, entre exótico, y primitivo, aunque ya no se usa esa palabra, pero donde había muchas cosas por descubrir, y de alguna manera trajeron, ¿no? La tradición a la mesa y la pusieron a dialogar con la vanguardia, y a partir de ahí sale un diseño muy único, un diseño con toques locales, nacionales, y que también abre una brecha de estilo, de composición, de manera de hacer las cosas. Y creo que Félix Tissot es un muy buen ejemplo de esas pequeñas historias, ¿no? Que involucran a la tradición, a la comunidad indígena, la historia regional, ¿no? La historia del diseño de estas escuelas o de estos momentos regionales que hay y que, de los que se ha hablado poco en el periodo moderno mexicano, y que documenta también un periodo de historia artística e intelectual de Tasco entre los años 30 y los años 70. Yo te conozco mucho a ti y siempre veo que eres muy detallista. Ayer, por ejemplo, ponías esta cosa para, esta cuchara para la mermelada de naranja, pero al mismo tiempo tienes una visión muy amplia, ¿no? Pareciera ser que estas dos visiones se conjugan a la hora de tu trabajo. ¿Es un poco eso? Pues sí, creo que hay una parte de que no hay que perder de vista que hace falta todavía en la construcción de la historia del diseño en México, hace falta, ¿no? Esta visión panorámica de la historia de México, de la historia del diseño en México, que no solamente son los inmigrantes, sino se intercala y dialoga con la tradición, con el pasado artesanal, con el pasado indígena, pero al mismo tiempo, ¿no? Estábamos viendo en ese momento hacia el futuro, y trayendo lo mejor de la vanguardia norteamericana, europea, ¿no? Pero tratando de abocarlo a lo que estábamos haciendo aquí, tratando de construir esa modernidad hecha a mano, de la que se ha hablado poco y que en México fue muy potente y que de pronto se nos ha olvidado un poco, y que hoy muchos diseñadores contemporáneos están retomando. Y a mí sí me interesan esas dos visiones, tener, ¿no? La parte, el amplio espectro claro, pero estas pequeñas historias, estos detalles, estos comentarios, me parece que son fundamentales para ir construyendo y articulando, ¿no? A través de estos eslabones la perspectiva mayor. Ahora, también es cierto que México es un país de diseño, ¿no? Pero por otro lado, como bien tú dices, no hay teóricos ni gente que estudie esto. ¿Por qué pasa esto, digamos? Yo creo que porque es una disciplina, el diseño es una disciplina reciente, es una disciplina de mediados del siglo XX, que apenas estamos comenzando a entender para qué sirve el diseño, por qué hacer diseño, en qué nos puede beneficiar como sociedad el diseño. La última década ha sido una década de mucha promoción, ¿no? Ahora hemos visto bazares, exposiciones, mm, y creo que hace falta este momento de recogimiento y de reflexión de para qué sirve, de dónde viene el diseño, cómo comienza. Y creo que en los próximos años empezaremos a ver más historiadores de diseño, teóricos de diseño, una vez que se entienda el amplio espectro de la disciplina y el origen de la disciplina, que como te digo es muy reciente. O sea, si bien ha habido diseño desde siempre, la primera licenciatura de diseño empieza a finales de los años 50 en México, ¿no? Entonces,
de los años 50 del siglo XX. Entonces, es algo reciente realmente. Ahora, ¿qué pasa con lo tecnológico? Porque ahora uno ve el diseño profundamente tecnológico, todo el tiempo los diseñadores nos mandan cosas, pero al mismo tiempo hay como un gran pasado artesanal. ¿Qué dirías tú de estos dos encuentros o de estas dos cosas que se rechazan por otro lado? ¿No? Yo creo sinceramente que el diseño en México está compuesto de estos binomios culturales, que Mm. son fuerzas que a veces se oponen, a veces se atraen, ¿no? Lo artesanal versus lo industrial, hoy lo manual versus lo digital, lo contemporáneo versus lo moderno, la tradición contra la modernidad. Todas estas fuerzas son parte de esta conformación de un diseño mexicano en donde, como te digo, a veces están opuestas, a veces dialogan. eh, y México es un país que tiene esta profunda tradición artesanal, pero en donde también hoy diseñadores están diseñando turbinas e hisopos. Mm. Entonces, a mí me parece uno de los países más interesantes para hacer diseño porque la tradición sigue viva y transformándose. Y por otro lado tenemos pues toda esta parte tecnológica que está a la orden del día. Entonces creo que es un momento bien interesante, un poco este momento como los años 50, ¿no? En donde teníamos toda la fuerza de la tradición después del discurso revolucionario y un país que estaba comenzando a industrializarse y era tratar de construir este discurso y estas ideas para conciliar estos dos mundos. Creo que estamos otra vez en ese momento, ahora con esta aceleradísima digitalización. eh, y es muy interesante, volviendo un poco a Tissot, retomar esos principios de ese momento en que, ¿no? Ya 2 o 3 décadas después de la revolución que había pasado, el momento nacionalista y que se estaba revalorando lo artesanal de otra manera, no desde el punto de vista nacionalista, sino local. Eh, creo que es bien interesante comparar como esos dos momentos y entender que estamos en situaciones similares en muchos sentidos. ¿Y qué pasa hoy? Porque tú decías que en los años anteriores el mexicano buscaba un poco la vanguardia. Ahora, por ejemplo, hay un montón de importaciones, digamos, ¿no? Mucha cosa china, mucha cosa absolutamente barata, digamos, y Sí. por ese lugar el diseño también se va, digamos. Claro, ahí, pues como tú bien lo dices, ¿no? El mercado está inundado de productos asiáticos súper económicos, pero por otro lado hay una generación o dos generaciones, yo diría, de diseñadores, ¿no? Que en este tratarse de situar ante una globalización desmedida que de alguna manera nos ha hecho perder identidad local, están retomando una visión hacia el interior, entendiendo cuáles son los materiales locales, entendiendo, ¿no? La geografía de México, lo que hay, los materiales que hay y cómo conviven de acuerdo a las condiciones climatológicas, geográficas, este cuestionamiento del cuidado del medio ambiente, ya no buscando, lo que me parece interesante es que se busca esta identidad local, ya no necesariamente una identidad nacional, ¿no? Ahora es esta contraposición entre lo global y lo local y cómo lo local surge en este panorama y cómo una identidad propia nos hace competir en un mercado en donde, como tú dices, pues hay esta cantidad de productos masivos, ¿no? Plastificados y de precios súper económicos, ¿no? Sí. Entonces ahí hay una nueva, ¿no? Una nueva versión de diseño y una nueva versión en donde también como consumidor, ¿no? Hay que tomar decisiones. Eso se ve sobre todo en los restaurantes ahora, ¿no? Pareciera ser como que están variando un poquito el diseño, nos hacen tomar en frascos, eso sí, digamos, Sí. pero bueno. Tú hiciste una muestra con Félix Tissot. ¿Cómo fue esa muestra del cual se ha sacado este libro, que es un libro
maravilloso, sobre todo el tema de las fotos está increíble, Sí. porque no creo que haya otro libro con él, ¿verdad? Me No, parece. la verdad es que me importaba mucho sacar el libro porque lo que pasa en esta disciplina del diseño ahora es que, pues, como tú sabes, realizamos exposiciones y nunca hay dinero. La Mm, mayor parte de las veces no hay dinero para poder realizar un catálogo o un libro que documente esa investigación. ¿No? Yo estuve trabajando cerca de 10 años en este proyecto, ¿no? Yendo y viniendo a Tasco, trabajando con la hija de Tissot, con el contexto, entendiendo, ¿no?, el contexto de Tasco en el momento de Tissot y el contexto mexicano. Hicimos la exposición con un EFIARTES, con una de estas estímulos fiscales que hasta ahora se estaban dando, que espero que sigan. Y fue en el Franz Mayer, que tiene pues una línea de investigación justo para claro. el diseño y además, ¿no?, siguiendo un poco la tradición de Franz Mayer, un extranjero que llega y deposita su patrimonio en México, pues esta línea de los inmigrantes, ¿no?, que aportan al país. Entonces, se hizo la exposición y la idea era sacar una suerte de catálogo, pero pues con la pandemia, creo que en este caso fue muy beneficioso para nosotros porque involucramos un poquito al final de la exposición a Sara Schultz de Fauna, eh, que ahí desde el punto de vista profesional, pues yo pensé que, ¿no?, una diseñadora y yo nos armábamos el proyecto y ahora le salía. Y en el momento de involucrar una editora y una editora formal, ¿no?, que corrige textos, que corrige, que hace copy, que corrige contenidos, que te cuestiona, ¿no?, que sabe de libros, que sabe de libros ilustrados, pues el libro creo que alcanzó otro nivel. Ya no es un catálogo, a pesar de que sí incluimos la lista de obra esa que ves a mano realizada Mm. al final, eh, pero es un libro de mucho más amplio espectro, ¿no? Que muestra, que tiene este texto de Gobi Stromberg, que documenta el Tasco de aquella época y la ebullición cultural de Tasco entre los años 30 y los 50, el momento de Tissot, y da cuenta a través también del trabajo de archivo, que alguno de ellos estuvo en la exposición y aquí hay otras muchas fotos que encontramos en el archivo de la familia Tissot, de Ayon Tissot, la hija de Félix, eh, pues que documenta el momento, el trabajo y la vida personal de Félix Tissot, ¿no? Entonces sí fue muy interesante poder trabajar. Yo te hablaba de que este libro fue en colaboración porque María Marín, que es la diseñadora, entendió muy bien también esa filosofía de Tissot de lo hecho a mano, y trazó muchas cosas a mano. El tipo de fotografía que hizo Francisco Cochen, pues, ¿no? Fotos de frente, de lado, un registro también de la parte museográfica de la exposición, Un que me registro parece, bilingüe también, ¿no? esa es otra parte en esta construcción de una historia del diseño en México, lo que está pasando es que pues, nosotros no tenemos dinero para hacer exposiciones, digo, para hacer publicaciones, hacemos estas enormes investigaciones y después pues vienen, ¿no?, los que tienen doctorados o postdoctorados o curadores de otros países y se apropian de una investigación que tú llevas haciendo mucho tiempo. Y hoy, si no tenemos esa visibilidad en otro idioma como es el inglés y accedemos a mercados editoriales norteamericanos y europeos, pues se pierden nuestras investigaciones o se invisibilizan o literalmente te las roban, ¿no? Entonces, esta parte para mí ahora de poder publicar en inglés, también para que estas investigaciones y el trabajo de estos diseñadores que han estado medio perdidos, se conozca en otras latitudes, es muy importante. Van las dos últimas. La primera es Tasco. La hija de Félix Tizot vive ahí. ¿Cómo ves Tasco hoy? Porque tú dices ahí en el libro que en ese momento Tasco era precisamente un argumento para el diseño, pero a mí me sigue pareciendo hoy una ciudad absolutamente mágica en ese contexto, ¿no? Lo sigue siendo, o sea, Ajá. yo llevo mucho tiempo trabajando en Tasco, desde Tasco con Tasco, me parece que es una ciudad que tiene un encanto, no solamente la parte colonial,
¿no? Los alrededor, la parte natural de los alrededores, la parte histórica, donde se cruza la historia cultural con la historia social, la historia económica de México. Es la verdad un centro de diseño y de mucho pensamiento intelectual. Los grandes intelectuales mexicanos pasaron tiempo en Taxco, los grandes artistas, muchas cosas sucedieron desde ahí. Hoy hay una nueva generación de diseñadores trabajando en Taxco, sobre todo la parte de La Plata. La FAD, la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, tiene una sede importante ahí en la Hacienda del Chorrillo, que sigue generando técnicas, pensamiento y reflexión y trabajo sobre La Plata, que ha sido como el corazón del diseño en Taxco. Y sin embargo, tiene sus altas y sus bajas. Digo, la situación, Taxco queda de pronto atrapado por periodos en esta situación de inseguridad y de violencia que vivimos en el país. Entonces, de pronto vuelve, ¿no? a su pues, gran momento, Esplendor, a su claro. esplendor y luego tiene otra vez estos momentos de crisis, ¿no? Ahora, pues con la pandemia, también la falta de turismo, pero yo cada vez que regreso a Taxco encuentro una nueva historia. Hay mucho por hacer. Taxco es, pues como decía, entre los 30 y hasta los 80, se entrelaza la historia social con la cultural. Siqueiros, Moisés Sáenz, muchos de los grandes escritores norteamericanos pasaron por Taxco, Elizabeth Anderson, bueno, podría decirte miles de nombres, ¿no? La familia Tissot vive ahí todavía, entonces. Sí, la hija de Félix Tissot sigue viviendo ahí en Taxco, en una propiedad histórica espectacular que fue propiedad primero del diseñador Héctor Aguilar, y después Félix Tissot se la compra y es un lugar muy cerca del centro de Taxco. Una propiedad, como te digo, histórica, con muebles espectaculares. Todavía conservan esta colección de Félix Tissot y piezas de Héctor Aguilar, de los Castillo, pues, que llegaron a ella directamente porque era la generación de su padre, ¿no? Y Entonces, bueno, la última es que cada tanto nos revelas estas muestras, este conocimiento, bueno, hace años hiciste lo de Bauhaus, hiciste lo de la ropa, me encantaría hacer de tu profesión, digamos, ¿no? Porque cada vez que sales con algo que uno no espera, digamos, ¿te crees? No sé, me parece que eres absolutamente original y que nadie te iguala, me parece, Ana Elena. Es un piropo esto. muchas gracias, Mónica. La verdad es que, eh, la verdad, sí, o sea, yo he logrado reinventar mi profesión, ¿no? Encontrar estas historias que me gustan y que merecen ser contadas de la manera que yo las sé contar, que es haciendo exposiciones y libros, y con esto nutrir este imaginario del diseño en México, esta historia. Hay una parte que ahora he empezado a hacer en los últimos 2 años, que es dar clases y dar clases muy conscientemente de historia del diseño en México, que no se está impartiendo en ninguna otra universidad, porque me parece fundamental formar generaciones de diseñadores que entiendan de dónde vienen, qué ha pasado en su contexto y que están diseñando de México para mexicanos. Y cómo eso ha tenido sus consecuencias en distintos momentos de la historia. Perfecto, muchas gracias y muchas felicidades por el libro, ¿eh? A ti, Mónica, muchas gracias, qué gusto verte. Igual, Cuídate. igual para ti.